Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Bueno, aquí estamos para seguir nuestra serie de mensajes acerca de este maravilloso libro que el Señor nos está permitiendo estudiar, concretamente hablar acerca de el mensaje que el Señor transmitió a las iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Decirles a todos aquellos que se hayan perdido alguna parte de la serie, deciros que en mi canal en YouTube, Eugenio G. Predicador, Eugenio G. de Eugenio González, Eugenio G. Predicador, ahí podéis encontrar los 3 mensajes que estamos tratando, ¿de acuerdo? También, queridos hermanos, en nuestros perfiles de Facebook, en Conquistando Corazones, y también en mi perfil, Eugenio González, en mi perfil de Facebook, también lo podéis encontrar. Bueno, seguimos con nuestra serie de mensajes. Hoy vamos a estar tratando la segunda parte del mensaje de Dios a Esmirna. La semana pasada estuvimos tratando el tercer mensaje de esta serie. Conocimos el inicio, o vimos algunas cositas importantes de Esmirna. Conocimos cómo se conocía Esmirna en aquel tiempo, ¿verdad? La llamaban de muchas maneras. La llamaban la dorada, también la llamaban el adorno de Asia, también la llamaban la cuna de Homero. Y estuvimos hablando y estuvimos diciendo que esta ciudad era conocida no solamente por los nombres, sino también por la cultura que había una cultura impresionante. También estuvimos hablando de que se le conocía a Esmirna por su arte y también por el conocimiento que allí albergaba. Había un hogar de música, el hogar de la música también la llamaban. Había una biblioteca musical. Y también, obviamente, se la conocía por su grande riqueza, su lugar estratégico que daba paso entre comerciantes, camino directo a la India, camino directo también a Roma. Y la verdad que estuvimos viendo acerca no solamente de la cultura, del arte, del conocimiento, sino que también estuvimos viendo los templos que allí había y también a quienes se adoraba. Principalmente se adoraba a la diosa Cibeles, y estuvimos dando algunos datos interesantes, y terminemos diciendo de que, a pesar de que era una ciudad muy culta, con mucho conocimiento, con mucha riqueza y con mucha arte, sin embargo había una iglesia de Jesucristo la cual era perseguida y la cual era pobre. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de una pobreza literal, ya que no les permitían hacer negocios, y esto les llevaba a que pasaran hambre. Seguimos con nuestro mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y el verso 9. Aquí es donde dejemos la semana pasada nuestro tema. Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que Dios bendiga su palabra
en nuestros corazones, a medida que vamos profundizando en este mensaje, vamos a ir conociendo algunas cositas interesantes. Hablemos de que la iglesia en Esmirna literalmente eran pobres, pasaban hambre, no les permitían hacer negocio y esto les llevaba a vivir una vida totalmente en tribulación. Pero para colmo de males, no solamente la iglesia en Esmirna sufría porque los de afuera le hacían la guerra, sino que cuando entraban dentro de la iglesia, había una serie de personas que actuaban de la siguiente manera. Actuaban de una manera tal que el Señor le hace mandar al ángel de la iglesia en Esmirna, es decir, al pastor, le hace mandar lo que realmente sucede cuando un grupo de personas se unen en la iglesia y a causa de esta unión hacía mucho daño a la misma iglesia. Dios les aclara la duda que tenían y les dice: ¿sabes qué? Dentro de la iglesia hay alguien que se dice ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si para colmo de males era que sufrieran fuera, cuando ellos entraban en la iglesia, los cristianos que sufrían persecución fuera, cuando pasaban dentro de la iglesia a encontrar un alivio, un descanso, porque es cierto que no podemos nunca dejar, nuestro hermano Andrés nos lo ha dejado bien claro en las alabanzas, nunca podemos dejar de tener comunión con Dios en la oración, nunca jamás. Pero para muchos el culto también se ha convertido en un descanso, en un alivio, se ha convertido en un lugar de refugio. Mucha gente, quizás te ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez, que no hemos tenido tiempo de estar orando por cualquier cosa, pero ha llegado el momento del culto y has encontrado un alivio, has encontrado un descanso. Pues saben, ni aún tan siquiera en el culto la iglesia de Esmirna encontraba descanso y alivio. No encontraban descanso y alivio por la razón de que había una serie de personas que se decían ser judíos, pero que realmente no lo eran. Y esto les llevaba a que se juntaban a tratar asuntos importantes de la iglesia, y el Señor les llama de una manera que ellos van a entender. Quizás a nosotros nos suena fuerte la palabra sinagoga de Satanás. Sin embargo, la iglesia de Esmirna, los cristianos en Esmirna, iban a entender bien esta palabra. Ya que, ¿de dónde viene la palabra sinagoga? ¿De dónde les viene la idea? Y el que sean sinagoga de Satanás, la palabra Satanás es el adversario o el acusador o los que acusan. Entonces, principalmente, Dios les está dejando claro que cada vez que se unen un grupo de personas que son o que quieren vivir lo que no son, se unen para acusar, se unen para perseguir, se unen para todo lo malo, y el Señor los identifica que son sinagoga de Satanás. Esto, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento venía arrastrándose el tema de que ellos conocían muy bien cuando se hablaba de la palabra sinagoga, ya que la palabra sinagoga viene a significar asamblea o congregación. Por ejemplo, ya en Números capítulo 16 encontramos esta frase implícita. ¿Recordáis el capítulo 16 del libro de Números? Nos habla de la rebelión de Coré. Cuando se reunieron, vamos a leer capítulo 16, verso 3,
o el verso 2 dice, y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de nosotros, porque toda, escuchen, la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. Y se juntaron toda la congregación, también podríamos decir toda la asamblea, y en esa unión, en esa asamblea, en esa congregación, podemos aplicar la palabra sinagoga, y se unieron para discutir un asunto. El asunto que tenían que discutir era el por qué Dios usaba solamente a Moisés y Aarón. ¿Por qué no Dios tenía que usar a otras clases de personas? ¿Qué ocurre? Que en esta asamblea, en esta congregación, invitaron a Dios, porque dijeron, delante de ti, Jehová, estamos para decirte que tenemos una queja. ¿Por qué solamente tienes que usar a Moisés y a Aarón y a los demás no usas? Entonces, como invitaron a Dios a su asamblea, a su congregación, a su sinagoga, entonces Dios pudo aclarar las dudas. Y Dios le aclaró las dudas de la siguiente manera. Dios trajo juicio a los hombres y mujeres, a la congregación de Israel que se habían unido para criticar y juzgar la obra de Dios. Pero ¿saben? El Señor le hace mandar una carta que, aunque va dirigida al ángel de la iglesia, es decir, al pastor, pero era para toda la congregación. Pero hay algo que le quiere aclarar Dios al pastor de la iglesia, y es esto. ¿Sabes qué? Hubo un tiempo donde la congregación de Israel se unieron en asambleas, en congregación, por lo menos tuvieron la delicadeza de invitarme a su congregación. Entonces yo pude intervenir. Pero, pastor de la iglesia de Esmirna, no te preocupes cuando se reúnen estas personas que se dicen ser judíos y no lo son. No te preocupes si no te invitan a ti. Dice Dios, es que tampoco me invitan a mí. Es que cada vez que se unen para se reúnen para hablar cuestiones de la iglesia, a mí no me llaman. Pero he visto que en todas sus reuniones, en todas sus asambleas, en toda su congregación, está Satanás. Está el adversario. Está el acusador. Por lo tanto, ten fuerza. No te debilites. Ten ánimo, porque cuando se unen para mal, porque a mí no me invitan al enemigo. Oigan, la iglesia de Esmirna ya tenían bastante sufrimiento afuera en la calle, como para luego cuando entren dentro, había un grupo de personas que maquinaban entre ellos, hacían planes ocultos, planes con el propio Satanás en medio de su reunión, para hacerle la vida imposible a los cristianos también dentro de la iglesia. Digo yo, bastante nos da el mundo, bastantes problemas el día a día para seguir adelante. Como dice la Biblia, basta a cada día su propio mal, como para encima llegar a las iglesias, y que encima en la iglesia haya gente que se reúne para hacernos la guerra. Yo quiero que te identifiques, querido oyente, y familia de Conquistando Corazones, hombre o mujer que me estás escuchando. Quiero que te identifiques con la iglesia de Dios en Esmirna. Imagínate que afuera en la calle apenas te ganan la vida para comer. Eres perseguido, eres criticado. Quieres encontrar un alivio dentro de la iglesia y encima se levantan los de dentro de la iglesia para seguir haciéndote la guerra. Ese es el mensaje que pasó Esmirna. Pero aún así Esmirna levanta el nombre de Jesús en alto y nos da esta lección. Se puede ser santo, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la pobreza, aún en medio
de aquellos que nos hacen la guerra. Se puede ser fiel a Dios. Por eso es que en el capítulo 2 y el verso 10, Dios le dice lo siguiente a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 verso 10 le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Escúchame bien, esto es una palabra para todos aquellos que me estás escuchando. Dios te está diciendo en esta noche: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y mira lo que Dios le dijo a Esmirna: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí, mis queridos hermanos, muchos estudiosos de la palabra han dado varias interpretaciones. Estamos tratando con un libro, hermanos, profundo, donde tenemos que ir muy despacio para explicar las cosas lo mejor posible. Varios estudiosos y eruditos de la palabra han dado interpretaciones a este texto. Yo les voy a dar dos de ellas y luego una personal, ¿de acuerdo? La primera es que muchos creen y defienden de que estos 10 días a los que se refiere que la iglesia sufrirían persecución, se está refiriendo a que la iglesia sufriría bajo el reinado de 10 gobernantes o de 10 emperadores que gobernarían. Muchos creen que estos 10 días se refiere a 10 emperadores, al gobierno de 10 emperadores, que la iglesia sufriría persecución. Otros dicen que estos 10 días literales son 10 días literales dentro de una cárcel literal. Entonces lo que Dios les estaba diciendo es que iban a sufrir, la iglesia de Esmirna los iban a meter en una cárcel literal durante 10 días literales, pero que al cabo de los 10 días ellos saldrían. Eso son algunas de las interpretaciones que han dado. Sin embargo, hermanos, a mi opinión, creo que lo que Dios estaba refiriendo con os echarán alguno de vosotros en la cárcel. Nota que la palabra, hermanos, la palabra cárcel, los judíos lo entendían como un castigo o un tiempo horrible. No había mayor sufrimiento en aquel tiempo que entrar preso en una cárcel. Las cárceles de antiguamente, en tiempo de Juan, no eran como las cárceles de hoy en día, que está dividido en celdas, donde tienes una cama, hay seguridad, hay comida. No eran cárceles como las que ahora tenemos en la mente. O sea, ir a la cárcel en tiempos de Esmirna, hermano, era algo terrible y peligroso. Juan estaba preso en la isla llamada de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Noten, hermanos, que Juan estaba preso en una isla, por lo tanto ellos no tenían celdas. Si ellos querían dormir tenían que encontrar una cueva. Dicen los estudiosos que era tan cruel los criminales que allí vivían en Pasmos, que no necesitaban seguridad, ya que entre ellos mismos se mataban. Les dejaban libres por la razón de que si alguien quería salir de la cárcel, les esperaba el mar Egeo, un mar lleno de peligros, y decían, si quieren escaparse, pues que se tiren al mar, a ver si son capaces de cruzar todo el estrecho sin morir ahogados. Por eso es que se cree que las torturas que los hacían a los presos, por ejemplo a Juan, era que les cosían la ropa a la propia piel. Imagínense, hermanos, estar preso durante años y si quieres quitarte la ropa tienes que arrancarte la piel. Entonces la cárcel, hermanos, en aquel tiempo era un tiempo de tortura. Más terrible no podía ser. Pero cuando habla de que serán probados por 10 días, les estaba diciendo de que todo
tiene su tiempo. Serían probados hasta que ellos fueran completos. Daros cuenta, mis queridos hermanos, de que la Biblia, el número 10 aparece en la Biblia. Por ejemplo, Dios cuando les da la ley al pueblo, ¿se la da en qué? En 10 mandamientos. ¿De acuerdo? También, hermanos, vemos cómo Dios completó el juicio, cómo Dios completa el juicio a Egipto por medio de ¿cuánto? De 10 plagas. Entonces la palabra o el número 10 nos habla de algo completo. Entonces lo que les estaba diciendo es que llegarían un tiempo donde ellos iban a ser probados, donde ellos iban a ser perseguidos, donde iban a tener pruebas grandes, pero iban a durar hasta que se completara. Y vemos que en el libro de Santiago las pruebas son ¿para qué? Para perfeccionarnos, para completarnos, para hacernos mejores. Las pruebas tienen como fin perfeccionarnos, completarnos. Pero escuchen, hay algo, hermanos, que podemos aplicarlo incluso en las 3 interpretaciones, y es esto. Toda prueba, toda tribulación, toda angustia, toda persecución tiene los días contados. Quiero que recibas esta palabra, oyente, que me estás escuchando. Tu tribulación tiene los días contados. El diluvio tuvo los días contados. Es verdad que llovió durante 40 días y 40 noches, lloviendo un día tras otro, un día tras otro. El agua subía, hermanos, subía de lo profundo de la tierra y también descendía de los cielos. Las fuentes del abismo fueron rotas, las cataratas de los cielos fueron derramadas sobre la tierra. Y es verdad que llovió durante 40 días, pero ¿saben? El diluvio tenía los días contados. Yo no sé en esta noche, pero yo quiero lanzar una palabra, y si quieres recibirla en el nombre del Señor, recíbela. Pero esta palabra es para todos aquellos que están pasando un diluvio. Tu diluvio tiene los días contados. Y toda tormenta termina cuando Dios se despierta, se pone en pie, y dice la Biblia, y reprendiendo a la tempestad, hubo grande bonanza. Escúchame bien, tu diluvio tiene los días contados. No se termina todo en tu tormenta, no se termina todo en medio de tu problema, porque el diluvio tiene los días contados. Y lo más hermoso, hermanos, lo más hermoso de vivir un diluvio es que después de pasar el diluvio veremos un arco iris. La primera vez que se vio en el cielo un arco iris fue después de haber vivido un diluvio. Y es que, ¿saben? Después del diluvio que estás viviendo, te espera un tiempo donde vas a levantar tu mirada al cielo y vas a ver colores que nunca has visto. Vas a experimentar colores que nunca has experimentado. Y tengo una palabra de Dios para todos aquellos que quieran recibirla y estén viviendo su diluvio. Cuando tu diluvio termine, vas a ver cosas que nunca han visto. Porque cuando el diluvio se terminó, en el cielo aparecieron colores que nunca había visto Noé y su familia. Cuando Dios termine la obra que está haciendo en tu vida, aun Dios usando las pruebas, Dios usando la tribulación, Dios usando el diluvio, Dios usando la tempestad en la que estás, va a hacer de ti una obra tan hermosa que cuando Dios termine contigo, levantarás tu mirada al cielo y podrás entender la obra tan maravillosa que el Señor ha hecho en tu vida. Y la iglesia de Esmirna, hermanos, estaba viviendo un diluvio. Un diluvio tanto fuera como dentro. ¿Pero qué quería Dios? ¿Que abandonaran? ¿Qué querían Dios? ¿Que tiraran la toalla? ¿Que dijeran hasta aquí? ¿Sabe lo que dice el verso 10? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna entendía muy bien
esto. Esmirna entendía muy bien esto. Porque resulta que en Esmirna se celebraban juegos atléticos. Resulta que en Esmirna había un circo donde lo usaban, un circo de arena, donde lo usaban para juegos atléticos y también para obras, donde era el espectáculo de los habitantes de Esmirna. Llegaba un tiempo donde tenían fiestas los habitantes de Esmirna y todo se celebraba en aquel circo romano del Asia Menor, Esmirna. Eran muy famosos, venían desde diferentes partes del Asia a ver aquellos juegos atléticos. Y sabes, quiero terminar con esta historia que la he dejado para el final, para el broche del mensaje de Dios a Esmirna. Ellos entendían muy bien cuando Dios les dijo: te daré la corona de la vida, ya que en los juegos atléticos, cuando los vencedores vencían, se les apremiaba con una corona. No era una corona de oro, sino era una corona hecha de aurel, y más que una corona era como especie de una diadema. A eso le llamaban la corona de los victoriosos. Y Dios les dice: ¿sabes qué? Sé fiel hasta la muerte, y yo no te voy a dar una corona como dan los hombres corruptibles, te daré una corona de vida. Llegamos al punto donde quiero que conozcan a un personaje que, cuando yo conocí su historia, la manera de ver a Esmirna cambió para siempre. Quiero que conozcan a este personaje. Sábado 23 de febrero del año 155 después de Jesucristo. Esmirna se encontraba en plenos juegos atléticos. La gente estaba disfrutando, la gente lo pasaba bien, la gente se emocionaba, la gente gastaba dinero sin mirar. Lo único que querían ellos era espectáculo y más espectáculo. Ellos querían disfrutar, ellos querían que no les molestasen. Llegó el tiempo de la diversión en Esmirna. Y llegó un sábado 23 de febrero del año 155 después de Jesucristo, en plenos juegos atléticos, donde una multitud, en medio de una fiesta, empezaron a gritar con gozo, con alegría, con entusiasmo, y empezaron a decir: ¿sabes qué? Deberíamos hacer algo. Deberíamos dar muerte a todos los ateos. Pero ojo, da la casualidad que a los cristianos del primer siglo, y sobre todo a los cristianos, ahí entra también los cristianos en Esmirna, se les consideraba ateos. ¿Por qué razón? Porque les tachaban de ateos porque adoraban un solo Dios. Los cristianos somos monoteístas, adoramos un solo Dios, al único Dios verdadero. Sin embargo, en el Asia Menor, que servían a dioses paganos, dioses de Grecia, ellos eran politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses. Y el que alguien adoraba a un solo Dios, le consideraban ateo. Y en medio de todas las fiestas, en medio del júbilo, en medio del griterío, en medio de que todo el mundo disfrutaba, se inició una revuelta por medio de este grito: muerte a los ateos. Pero claro, los cristianos
se escondían, se ocultaban, porque eran perseguidos, los mataban. Pero en medio de este griterío, donde dijeron muerte a los ateos, y eso era muerte a todos los cristianos, porque adoran un solo Dios, muerte a todos ellos. La Mancha de Esmirna, muerte a todos ellos. A alguien se le ocurrió decir, busquemos a Policarpo. ¿Y quién era Policarpo? Familia de Conquistando Corazones, os quiero presentar a Policarpo de Esmirna. Un hombre que quizás su nombre no está reflejado en la Biblia, pero ha pasado a la historia como uno de los mártires más impresionantes de Jesucristo. Policarpo de Esmirna, contemporáneo en la iglesia de Esmirna. Muchos han defendido de que el tiempo en el que él murió, Policarpo era el pastor de la iglesia en Esmirna. Si quizás no era en ese tiempo, seguramente Policarpo pastoreó la iglesia en Esmirna. De hecho, la historia le conoce como Policarpo de Esmirna. La gente empezó a decir, si vamos a matar a los cristianos, busquemos entonces a Policarpo. ¿Y quién era Policarpo? Cuando decidieron ir a prenderle y a matarle, un anciano de edad avanzada. Un anciano que había pasado sus días sirviendo a Dios con fidelidad. La gente empezó a buscarle por las calles, la gente empezó a buscarle por los negocios, la gente se metía en la iglesia, le buscaba por las casas, no encontraban a Policarpo. Si no fuera porque encontraron a un esclavo y, según la historia, lo torturaron, al punto que este esclavo, en medio de la tortura, tuvo que decir, sí, yo sé dónde está Policarpo. Y entonces la multitud, acompañada de unos soldados y de un capitán, fueron a buscar a Policarpo. Una noche antes, la historia dice que Policarpo tuvo sueños y visiones, así lo dice la historia, mientras dormía por la noche. Y vivió la experiencia que vivieron muchos profetas antes que él. Daniel también cita esta frase de sueños y visiones de noche en mi cabeza. Una mañana se levanta y le dice Policarpo a unos cristianos que le estaban acompañando: anoche tuve visiones mientras dormía. Resulta que la almohada en la que yo estaba recostado se prendió fuego. Y no paraba, las llamas consumían toda la almohada. Y entonces él dijo: valiente, es necesario que muera quemado vivo. Cuando la gente encontró a Policarpo, Policarpo ya sabía que le llegaba la hora de su muerte. De hecho, el capitán que fue a arrestarle estaba un poco mal porque no quería, no compartía el arrestar a un anciano y tener que llevarle al circo y allí ser el espectáculo, juzgándole y matándole en presencia de todos. Pero claro, el capitán decía solamente, bueno, sigo órdenes de más arriba. De hecho, el capitán le dijo: mira, Policarpo, ha llegado la hora en que te tenemos que llevar al circo, te están esperando el procónsul porque te quieren juzgar. Pero yo les he dicho que me permitan servirte tus últimos momentos de vida y yo quiero ofrecerte una última hora
pide la comida más exquisita que te la traeré para que durante 1 hora, la última hora de tu vida, la pases comiendo manjares si es necesario. Entonces Policarpo se quedó mirando a este capitán y con una sonrisa de oreja a oreja, como se suele decir, le dijo: ¿sabes qué? Lo único que necesito es un cuarto, dame una habitación, porque la última hora de vida la quiero pasar orando a mi Dios. Y así fue, se lo concedieron. La última hora de Policarpo la pasó de rodillas, adorando y orando el nombre del Señor. Cuando se levantó Policarpo ya estaba listo. Estaba listo para morir de cualquier manera, pero morir con la cabeza bien alta. El capitán cogió grilletes, cogió unas cadenas, apresaron a Policarpo y el anciano comenzó a caminar. Con la cabeza agachada, sin levantar su mirada a nadie, el griterío de la multitud empezaba a insultarle, a decir toda clase de mal contra él, pero él guardaba silencio. Pero hubo una frase que se escuchó más cerca de él y fue la del capitán que le llevaba y le dijo: Policarpo, ¿cómo es que vamos a llegar a esto? ¿Tenemos que llegar a morir? ¿Tan malo es decir César es el Señor? ¿O ofrecer un sacrificio a César? ¿O negar a Jesús por salvar la vida? ¿Tenemos que llegar a estos extremos, Policarpo? ¡Haz algo! Policarpo no levantó su mirada del suelo, sino que él siguió caminando. Allí entró Policarpo en aquel circo de arena. El procónsul ya estaba esperándole. Cuenta la historia que cuando él entraba en aquel circo, en medio de todo el griterío, hubo una voz que se escuchó por encima de todas. Y fue esta, una voz que provenía del cielo que decía: sé valiente, Policarpo, compórtate como un hombre. Y allí estaba Policarpo, habiendo recibido una palabra de parte de Dios. Sé valiente, Policarpo. Se levantó el procónsul y le dijo: Policarpo, ya hemos llegado al colmo. Tienes estas opciones: o niegas a Cristo y blasfemas su nombre aquí delante de todos, o te inclinas y dices que César es el Señor, o ofreces un sacrificio, o de lo contrario te espera la muerte. Elige. Entonces Policarpo, que por aquel entonces ya tenía la mirada clavada en la arena, la levantó y miró al procónsul. Y con una sonrisa de oreja a oreja le dijo: ¿negar el nombre de mi Dios y blasfemarle, o hacer un sacrificio al César? Le dijo: ¿sabes qué? 86 años llevo sirviéndole, y en los 86 años ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo ahora iba de ofender el nombre de mi rey que me ha salvado blasfemándolo? Entonces el procónsul se levantó y le dijo: Policarpo, ¿es que no estás entendiendo la gravedad del asunto? Si no niegas y blasfemas a tu Cristo, lo que te espera es morir en la hoguera. Entonces Policarpo, el anciano, recobró fuerzas y le dijo con más fuerzas: procónsul, tú estás hablando y me estás amenazando a mí de un fuego que por unos momentos va a quemar, pero se va a terminar extinguiendo, y el dolor va a terminar desapareciendo, pero hablas así porque no conoces, desconoces el fuego que les espera a todos los malvados que se comportan mal contra todos aquellos que van en contra del nombre del Dios verdadero,
Además, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. No sé si ustedes encuentran esta frase familiar. Antes de morir, le dijo Policarpo a un gobernador: lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Una de las palabras que Jesús le dijo al traidor Judas fue esto: Judas, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Lo que Policarpo le estaba diciendo: ¿sabes qué? Lo que tardes en quemarme y yo en morir es lo que yo tardo en estar en la presencia de mi Dios. Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Si es necesario morir, moriré. Y entonces dice que toda una multitud se agolpó sobre él y con un odio. Dice que echaron a Policarpo en una hoguera. Y los oyentes que escribieron la muerte de Policarpo allí presentes, dicen que mientras él moría, hacía una oración a Dios con una sonrisa en los labios. Así murió Policarpo de Esmirna, convirtiéndose en uno de los mártires que dieron su vida, siendo fiel hasta la muerte. Y como fueron fiel hasta la muerte, él recibió la corona de la vida. ¿Qué nos enseña el mensaje de Dios a Esmirna? El mensaje de Dios a Esmirna es una elección para todos aquellos que dicen: ¿sabes qué? No se puede ser cristiano siendo perseguido. ¿Sabes qué? No se puede ser cristiano siendo pobre. ¿Sabes qué? No se puede ser cristiano viendo cómo los demás prosperan y yo no. No se puede ser cristiano cuando toda la gente está en contra de ti. No se puede así ser cristiano. Así no se puede ser fiel a Dios. Para todos aquellos que así piensan, Esmirna está para silenciarles. El mensaje a Esmirna está para esto. Se puede ser cristiano. Familia de Conquistando Corazones, a pesar de ser perseguido, de ser pobres, a pesar de que la gente te persiga, te critique, te murmure, te censure, se puede ser cristiano. No todo se acaba cuando las cosas no van como nosotros esperamos. Aún en medio de las tormentas, aún en medio del diluvio, aún en medio de la persecución, se puede ser cristiano. Nunca digas que con problemas no podemos ser fiel a Dios. Tenemos como ejemplo a una iglesia perseguida que se ocultaba, que le hacían la vida imposible tanto dentro como fuera de la iglesia, pero se mantenían fiel, de modo que no hubo ni una sola reproche que Jesús le da a la iglesia en Esmirna. Y el broche de oro es que hubo uno que fue capaz de dar su vida en medio del circo aquel en Esmirna, levantando el nombre de Jesús en alto en medio de este mensaje. Aunque muera por su causa, aunque tenga que entregar mi vida como un mártir, entiendo que no se merece Dios que no le niegue jamás. No niegues a Dios jamás. Y en medio de una tormenta o en medio de un problema, menos aún tan siquiera, porque tu diluvio tiene los días contados. Yo no sé la situación en la que estás pasando, pero recibe esta palabra: tu diluvio tiene los días contados. ¿Se puede ser cristiano en medio de un mundo de maldad? Se puede. ¿Se puede ser cristiano en medio de un mundo horrible y de tormentas? Se puede ser cristiano. Y para todos aquellos que dicen que no, el testimonio más grande está en el mensaje de Dios a Esmirna. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Gracias a Dios por el cuarto mensaje de esta serie. La semana que viene estaremos este servidor y también nuestro querido salmista Andrés de Ocharcoaga. Ya ves, hermanos, cómo nos deleita con estas alabanzas. Seguiremos con nuestra serie de mensajes y comenzaremos a conocer el mensaje de Dios a Pérgamo. Les espero la semana que viene.